Mateo capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos. Poderoso es Cristo Jesús. Ya conocen mi nombre, Stark Invicto, miembro de la iglesia local. Estamos a sus órdenes. Cualquier inquietud, cualquier cosa, estamos acá. Amén. Quiero predicar bajo el tema decídete. Amén. Decídete. Dígale a la persona que está a su lado, decídete. Aleluya. Mateo capítulo 4. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya, poderoso es Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, porque son vida. Te pido, Padre amado, que en esta noche tú restaure, transforme, rompas, Padre amado, toda cadena mental, todo espíritu incrédulo, Padre amado, se va en el nombre de Jesús. Toda distracción en el nombre poderoso de Jesús sea desvanecida en el nombre poderoso de Jesús. Que tú redargullas, restaure, transforme, y que sobre todo, Padre amado, que tu nombre sea glorificado en esta maravillosa noche. Amén. Tome asiento. Recuerde el tema, decídete, para que así pueda seguirme. Mire, esta historia que acabamos de leer, recordando bien, la semana pasada estuvimos en un culto de rompimiento y había estudiado eso, y entonces le preguntaba al Señor esta tarde, cuando el pastor me avisó de que tenía la prédica de hoy, me puse a preguntarle al Espíritu de Dios: ¿de qué quieres que hable? ¿Qué quieres que transmita? ¿Qué quieres que exprese en la noche de hoy? Y el Espíritu de Dios me llevó y me dijo: hable de lo mismo que hablaste la semana pasada. Te voy a ampliar más la historia, te voy a hacer entender unas cosas más que estaban reveladas aquí. Y como siempre tengo por costumbre, antes de conocer y investigar un texto que redacta la Biblia, siempre me voy al contexto histórico y trasfondo histórico de lo que se había escrito ahí. Y vemos que el libro de Mateo, eso era un hombre que era cobrador de impuestos en Capernaum. Era un caballero que le cobraba a cada persona que debía y tenía préstamo. Y entonces yo me pregunté: ¿por qué Mateo se enfoca a escribir de Jesús de una manera tan detallada, de una manera tan peculiar y de una manera un orden cronológico, un ordenamiento muy extraordinario, que se puede ver que inicia primero con la genealogía de Jesús? Dicen algunos estudiosos que Mateo se enfocó a escribir de acerca de Jesús porque algunos judíos estaban en contra de lo que ellos estaban predicando, estaban en contra de que Jesús no era el Mesías que había venido en la tierra para salvar a cada uno de nosotros. Entonces Mateo se levanta y comienza a redactar de cómo conoció a Jesús, de cómo Jesús lo llamó a él, de cómo Jesús hizo tantas transformaciones en la vida del ser humano de aquel entonces. Y de ahí el Espíritu de Dios me llevó a entender: no trates de exhibirte tanto, porque hay alguien que siempre va a hablar de ti en la noche. Hay alguien que siempre va a hablar de lo que tú haces. Hay alguien que siempre va a hablar de cómo yo te uso. Hay alguien que siempre va a comentar y va a escribir de lo que yo estoy haciendo en tu vida. Amén. Entonces de ahí entendí de que no puedo exhibirme, no puedo darme a demostrar, no puedo presumir las cosas que Dios está haciendo en mi vida. Tengo que esperar que el Espíritu de Dios ponga la gracia en mi vida para que las personas puedan conocer lo que el Espíritu de Dios está haciendo en mi vida. Amén. Y de ahí entendí ese principio
de que hay alguien que siempre va a conectarte con la persona necesaria para cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Dile a alguien que alguien va a hablar de ti. Dile que está a su lado, alguien va a hablar de mí. Alguien va a hablar de mí. Y así, para entrar al texto donde hemos leído, vemos que después del bautismo de Jesús, Jesús entra en una temporada donde debe ser tentado por el enemigo para así cumplir un propósito específico en la tierra. Y vemos después de lo que hemos leído aquí, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese algo aquí. Mire cómo el Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús para ser tentado, para ser procesado en algún momento de la vida, para transformar algo en su vida, para elevar un crecimiento espiritual. Y a veces usted se pregunta, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy apegado con esa persona? Y a veces usted no entiende que Dios lo movió a conectarse con esa persona para transformar algo necesario en su vida. No desprecie el lugar donde estás. No desprecie donde Dios está conectándote. No lo desprecie nunca, porque algo Dios quiere hacer en tu vida. Por eso que fíjese que en el lugar Nazaret, donde Jesús había nacido y donde se estaba moviendo José con el niño Jesús, en cada profecía que se había soltado en el Antiguo Testamento, vemos que Jesús se ubica en Nazaret. Y Jesús hace algunas cosas extraordinarias. Y me fui al diccionario bíblico y me di cuenta que Nazareno significa renacer, retoñar. Y Nazaret es un lugar que no es muy preciado. Es un lugar donde nadie le tiene tanta importancia. Es un lugar como que no tiene tantas cosas preciosas. Fíjese bien por qué dijeron, y de Nazaret saldrá algo bueno. Es porque era un lugar que no tenía tanta importancia. Es porque era un lugar que nadie le prestaba atención. Es porque era un lugar que pensaban de que en ese lugar donde él estaba no podía salir algo bueno, no podía crecer espiritualmente. Pero de ahí salió Jesús. Y me di cuenta de que a veces nosotros estamos en un trabajo, estamos en la universidad, estamos en la iglesia y pensamos que en ese lugar no vamos a crecer. Pero vengo a decirte en esta noche que en el lugar donde está es el lugar donde Dios va a utilizar para que tú crezcas espiritualmente, para que explotes el ministerio que tiene dentro, para que desarrolles lo que Dios tiene dentro de ti. Y a veces menospreciamos el lugar donde nos encontramos porque pensamos que no vamos a crecer en ese lugar, porque pensamos que no vamos a avanzar en ese lugar. Y ese lugar es que Dios usa para levantarte, para que los que no creían que de ese lugar, que de esa familia, que de esa familia que es pobre, que esa familia que no tiene dinero para pagar una universidad, de esa familia que no tiene crédito suficiente para avanzar, para comprar la casa, para comprar alimento en la casa, ahí es que Dios mete su mano y te levanta. Y ubíquese acá, que era justificable que después de 40 días y 40 noches Jesús tuviese hambre. Era justificable que cualquiera persona que dure un grado de días sin comer y sin beber agua es normalmente que tendrá hambre. Y fíjese aquí, entonces dice la Biblia, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese algo, mire cómo el Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús al terreno de Satanás. Fíjese cómo el Espíritu de Dios es quien lleva a Jesús al lugar para ser transformado, para tener más carácter y para escalar un nivel espiritual. Y a veces nosotros nos encontramos en un lugar y pensamos de que este lugar es donde vamos a descaer, es donde vamos a pecar, es donde no vamos a avanzar espiritualmente, es donde no vamos a secar espiritualmente. Pero el pensamiento de Dios es más grande que el tuyo, que Dios va a utilizar ese lugar. No me sale esta palabra de la cabeza. Que Dios va a utilizar ese lugar para levantarte, para transformarte, para afinarte más el don, para desglosar más en ti el poder que tienes en tus manos. Y me preguntaba acá, Satanás es una persona que estudia los patrones de comportamiento de cada uno de nosotros los humanos. Y a veces usted se fija y se pregunta: ¿por qué tengo pensamientos negativos? ¿Por qué tengo pensamientos de continuo al mal? ¿Por qué siempre comienzo a angustiarme desde que
se enfrenta a un proceso determinado en la vida? ¿Por qué siempre tengo pensamientos negativos? Y usted diría, Satanás es que se mete a mi mente y me pone esos pensamientos. No, Satanás primero estudia los patrones de comportamiento que tú tienes. Comienza a analizar las aptitudes que tiene enfrente del propósito que estás viviendo. Y de ahí luego lo que hace es que te susurra. Entonces luego que te susurra eso, tú lo establece en tu mente y que se convierte en un pensamiento. Entonces comienzas a cometer errores, comienzas a actuar de una manera indiferente, comienzas a actuar en contra de los establecimientos y estatutos que Dios ha puesto sobre la Biblia, y comienzas a caminar y comienzas a hacer cosas inadecuadas, comienzas a hacer cosas que tú mismo te preguntabas, wow, pero yo no era así, yo no actuaba de esta manera, yo no trataba a las personas mal, yo no le hablaba mal a mi madre, yo no hablaba mal a los demás, no hacía eso, no le daba boche a nadie, no trataba mal a nadie. Y usted se pregunta por qué. Satanás es experto y es una de las estrategias que utiliza para hacer descaer al evangélico. Entonces, esa estrategia que él utiliza para que no me malinterprete, voy a fundamentar esto que estoy diciendo en la Biblia. Fíjese bien en Pedro. ¿Por qué Pedro, sabiendo que Jesús debía morir en la cruz del Calvario para salvar la humanidad, le dice: no te entregues? Yo me preguntaba por qué, si él sabía eso, ¿por qué le dice esa palabra? Y el Espíritu de Dios me llevó a analizar esto. Y comenzaba a analizar este texto. Y comenzaba a analizar esta historia. Y Pedro tenía un apego tan sentimental a Jesús. Imagínese bien que un amigo que usted tenga cercano, que pueda posiblemente conseguir un trabajo allá en Bávaro. Nosotros conocemos que es un lugar que tiene un grado de corrupción, de que si un evangélico llega a aquel lugar, posiblemente, si la mano de Dios poderosa no se mete con él, posiblemente puede desviarse de los caminos. Y usted, por el sentimiento que usted le tiene a ese amigo, usted le va a decir que no, pero usted sabiendo que allá es que él va a resolver todas las deudas que él tiene aquí en la Romana. Y usted, por el sentimiento que usted tiene hacia él, por el amor que usted le tiene a él, por el aprecio tan grande que usted le tiene a ese amigo, usted le va a decir que no vaya. Pero usted está claro que cuando él vaya allá a trabajar, él va a comenzar a saldar todos los préstamos que él tiene. Va a comenzar a dar la comida en su casa, va a comenzar a honrar a las personas, va a comenzar a diezmar en la iglesia, va a comenzar a ofrendar en la iglesia cuando él consigue ese trabajo en aquel lugar. Pero usted, por el sentimiento de amor y de apego que usted le tiene a esa persona, le dirá que no. Pero tú estás consciente de que él va a conseguir el dinero necesario para saciar su necesidad, y por eso usted le dice la palabra a él. Pero si él se queda haciéndole caso a usted, posiblemente se va a quedar estático aquí en la Romana y no va a conseguir el dinero necesario para saldar la necesidad que él tiene en su casa. Una persona que tiene familia, una persona que tiene grandes préstamos y debe saldarlo, y se debe ir por un tiempo en aquel lugar para conseguir el dinero necesario. Y usted, por el apego tan grande que usted le tiene, usted le va a decir: no te vayas. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Y Pedro, al demostrar ese sentimiento, esa tristeza, sabiendo de que ya Jesús lo iban a matar, sabiendo que ya Jesús lo iban a entregar, le dijo que no te entregues. Y en ese momento, si Jesús no tiene el discernimiento, posiblemente se iba a quedar estático y no iba a cumplir con el propósito de su vida. Posiblemente está llevándote de comentarios que parecen ser verdad, pero es mentira, y están incumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Por eso es que usted tiene que tener un grado de discernimiento para así identificar que el consejo que el amigo de usted o la persona que le esté dando debe ser alineado a su vida, para que no haga cosas incorrectas y tome decisiones incorrectas en tu vida, que a un proceso más adelantado te puede destrozar la vida. Si Jesús no tuviese ese discernimiento tan fino, posiblemente por el sentimiento que tenía Pedro hacia él, no cumple el propósito que está en la tierra. Y a veces nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios te dijo a ti porque un amigo te dijo: a mí no me parece bien esa idea.
A mí no me parece bien esa actividad. A mí no me parece que Dios te use en esa manera. A mí no me parece que Dios va a hacer esta cosa tan grande en tu vida. A mí no me parece que Dios puede prosperarte. A mí no me parece que Dios puede sanarte. A mí no me parece que Dios puede hacer ese milagro de esa manera. Pero usted, si se decide y se levanta, ir en contra de los pensamientos y comentarios negativos que las personas te están dando, vas a cumplir lo que Dios te dijo en esta tierra. Y a veces, por nosotros no tener el discernimiento necesario, aceptamos consejos de nuestras vidas que van de continuo al mal y contrario a los propósitos eternos que Dios tiene con tu vida. Y te atrasas y quedas estático y te preguntas: ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no puedo desarrollar el don que Dios ha puesto en mí? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo explorar más en lo que Dios ha puesto sobre mi vida? Es porque te has llevado de un consejo que parece ser verdad, pero es mentira. Y por no tener el discernimiento necesario, has caído en la trampa del enemigo. Por no tener el discernimiento necesario de identificar que lo que esa persona me está expresando a mí, que no puede, algunas veces puede ser verdad, pero en otras ocasiones está contrario al propósito que Dios tiene sobre tu vida. Entonces acá, para seguir con el tema aquí, le dijo Jesús, voy a leer aquí: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese acá, Jesús estaba estableciendo un principio muy importante. Jesús estaba dando la legalidad, diciéndole al enemigo que yo tengo una total dependencia de Dios, que toda palabra que sale de la boca de Dios va a traer las provisiones necesarias en cuanto al proceso que yo estoy viviendo. Escuche bien, que toda palabra de la boca de Dios, no de la boca del hombre, va a traer las provisiones necesarias que yo tengo con la necesidad que estoy viviendo. ¿Hay alguien que puede creer esta palabra? Que la palabra de Dios que esté establecida en mi vida va a traer las provisiones necesarias sobre mi vida, va a traer el crecimiento necesario sobre mi vida, va a comenzar a desarrollar las cosas que están estancadas en mi vida, van a comenzar a fluir, van a comenzar a avanzar. Va a haber un rompimiento espiritual en la vida mía cuando la palabra de Dios caiga sobre mi cabeza, caiga sobre mi vida, la palabra. Ayana. Y mire, fíjese bien. Y a veces nosotros estamos dentro de la iglesia esperando que el predicador, esperando que el pastor, esperando que cualquier persona que se levante, se pare aquí en el altar, nos dé una palabra de alineamiento, nos dé una palabra de bendición. Y eso es bueno, y una palabra de restauración. Pero a veces usted mismo tiene que levantarse y decidirse y decir: de este proceso voy a salir yo, de este proceso voy a levantarme. Mire, en Samuel 23, David comienza a hablar proféticamente y las personas utilizan ese salmo de una manera monótona y no se entran a la revelación que hay en esos versículos. Fíjese bien: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma por senda de justicia. Escuche bien: me pastoreará, me confortará. Está hablando él en tiempo futuro. Y dice el verso acá: aunque ande en sombra de muerte, no temerá. David no estaba en sus mejores momentos cuando él estaba escribiendo este salmo. David no estaba en sus mejores momentos, en sus mejores temporadas cuando él estaba escribiendo este salmo. David estaba en el valle, en medio de un proceso, en medio de una persecución, en medio de una situación tan caótica. Pero el hombre se decidió y se levantó y se enfrentó y se paró delante del proceso y dijo: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temerá. Ay, Dios mío, no temerá mi corazón. El hombre está profetizando. El hombre se levanta y dice: no, me estoy cansado de vivir en esta temporada. Estoy cansado de vivir en este proceso. Estoy cansado. Denle un aplauso a Dios. Y fíjese acá,
David se levanta. Es una manera tan extraordinaria. ¿Cómo es posible dentro de un proceso tan fuerte? Este hombre se levantó y comenzó a profetizar. Sin él está viviendo cada una de las cosas que él está profetizando. Está en el proceso más fuerte de su vida. Y este hombre se levanta y se decide y dice: voy a cambiar el rumbo de mi vida. Voy a profetizar en mi vida. Voy a profetizar de que yo no seré un bueno para nada. Voy a profetizar de que yo voy a cumplir con lo que Dios dijo en mi vida. Voy a profetizar, me voy a decidir, me voy a levantar y voy a decir que yo voy a cumplir con lo que Dios ha dicho de la tierra sobre mi vida. Voy a cumplir con el propósito que Dios ha detectado en mi vida. Y fíjese aquí, entre tres ofertas que el enemigo le brinda a Jesús, Jesús aún se decide a no desobedecer a Dios. Escuche bien, tres ofertas de grandes niveles le ofreció Satanás a Jesús para así desobedecer el mandato que Dios le había propuesto aquí en la tierra que debía hacer. Pero aún así Jesús se levanta, y aunque las ofertas eran buenas, parecen ser buenas de verdad, pero no eran lo que Jesús debía hacer. No era el propósito que Jesús debía cumplir. El propósito de Jesús, muchos de nosotros lo sabemos, que era morir en la cruz del Calvario por nosotros y perdonar nuestros pecados. Y mire, fíjese bien, luego de tres ofertas, tres tentaciones de altos niveles, primero le presenta la santa ciudad, le presenta cada una de las tierras que le dijo que si me adorares y te postrares ante mí, te otorgaré todas estas tierras. Tres ofertas de grandes niveles, pero hay algo que entendí aquí, que Jesús posiblemente no soportaría esas tentaciones si no era un hombre que estaba de continuo ayuno y lectura de la palabra. Y a veces nosotros comenzamos a caminar en la tierra, y a veces nosotros hacemos cosas y nos expresamos y nos comportamos de maneras que posiblemente para usted parecen bien, pero hay otra persona que sabe muy bien que estás actuando de esa manera que no es de acuerdo a Dios. Pablo lo hizo así, lo tengo aquí escrito en Romanos capítulo 7:7. Dice a él que él no iba a conocer la codicia si la ley le dijera no codiciarás. El Espíritu de Dios me llevó a entender eso y me decía: a veces no sabes que lo que estás haciendo no está mal, es porque no oras y tampoco lees la palabra de Dios, y no vas a conocer que si eso que estás haciendo está mal delante de mí, si eso estás haciendo no me agrada a mí, es por la falta de oración y de lectura de la palabra. Pablo lo dijo así. Pablo era un hombre que codiciaba. Eso es lo que está expresando él acá. Está diciendo: yo no conociera qué es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otra palabra, Pablo estaba codiciando cualquier cosa que veía. Pero cuando él comenzó a indagar en las leyes y en la Biblia, se dio cuenta que cuando la Biblia dice no codiciarás, entonces dejó de codiciar. Entonces por eso que él dice: la ley provocó el pecado en mí, yo morí. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces nosotros a veces comenzamos a comportarnos de una u otra manera, que pensamos que estamos comportándonos bien, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos caminando bien, que estamos haciendo las maneras correctas, que estamos teniendo la actitud correcta, y no es así. Y a veces nos fundamentamos en la palabra. Eso no es nada, y el eso no es nada te puede llevar al infierno. Y fíjese bien, la iglesia de Tiatira en Apocalipsis, Dios comienza a resaltarle un sinnúmero de cosas buenas, pero una sola cosa no le agradaba a Dios. Una sola cosa. Yo le preguntaba a Dios: wow, de tantas cosas buenas, una sola cosa, y era que estaba tolerando a que esa mujer Jezabel induciera a fornicar a los profetas que estaban en la iglesia. La palabra tolerar significa respetar las opiniones, las conductas y comportamientos de los demás. Y a veces usted, por tolerar tantas cosas en la vida de usted, es que se está secando espiritualmente, es que se está atando espiritualmente, es que está trayendo tantas ataduras en su vida por estar tolerando un sinnúmero de vagamundería, un sinnúmero de cosas en su vida, un sinnúmero de amistades que usted está claro que en su interior lo está influenciando a hacer cosas malas, que lo está influenciando espíritu demoníaco que se transfiere
vienen desde el cuerpo de esa amistad a su cuerpo, y usted después luego se pregunta: ¿por qué me estoy sintiendo de esa manera? ¿Por qué tengo tantos deseos de pecar? ¿Por qué tengo tantos deseos a tener sexo ilícito fuera del evangelio? ¿Por qué tengo tantos pensamientos de descarriarme? ¿Por qué ya no quiero leer? ¿Por qué ya no quiero orar? Es porque usted se apegó a alguien que está padeciendo y peleando con esos espíritus. Entonces, al tú aceptarlo tanto en tu vida, en tu círculo, se le ha transferido, porque abriste una brecha sin darte cuenta. Yo me he dado cuenta que el exceso de familiaridad engendra desprecio. Y a veces usted, tanta confianza que le tiene a alguien, es un peligro. Por eso que cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el otro hombre, no se está refiriendo que el hombre debe ser maldito. Está refiriéndose que el hombre no debe tener total confianza y dependencia en otro humano. Debe de llevar un balance en su vida. Depender de Dios como lo hizo Jesús. Depender de toda palabra. Jesús está declarando una creencia en Dios que muchos de nosotros no tenemos. En el momento de la necesidad, que él necesitaba comer, declara una palabra diciendo: de toda palabra que salga de la boca de Dios, yo voy a sustentar mi vida. Escuche bien: de toda palabra que salga de la boca de Dios, yo voy a sustentar mi vida. Y a veces nosotros nos despreciamos y pensamos que no vamos a avanzar en la vida. Pensamos que el proceso que estamos viviendo es el proceso que posiblemente es para matarnos, de que ya no puedo más, de que ya no voy a avanzar más, de que ya no voy a seguir predicando, de que ya no voy a seguir desarrollando el don que Dios ha puesto sobre mi vida. Pero si usted se decide, así como Jesús se decidió a obedecer y mantenerse íntegro delante de la presencia de Dios, yo le aseguro que tendrá las provisiones necesarias de acuerdo a su necesidad en la vida. Y fíjese bien que cuando Jesús se decide, a obedecer a Dios, en el verso 11 dice que el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando usted se atreve a decidirse, cuando usted se atreve a obedecer, y que por encima de todo pronóstico, usted se mantenga firme, mantenga firme delante de la presencia de Dios, usted verá tantas cosas extraordinarias que van a ocurrir sobre su vida, que por encima de cualquier pronóstico que venga en contra de su vida, que usted se mantenga firme y dirá: mi casa y yo serviremos a Jehová, y me voy a levantar y voy a seguir avanzando, y voy a seguir corrompiendo, y voy a seguir rompiendo toda atadura del diablo, voy a seguir rompiendo toda maldición generacional. Si usted se decide y se levanta, ir en contra de lo que Dios, a Satanás está mandándole a su vida, yo le aseguro que los ángeles vendrán y le servirán a usted como Jesús también le servían. Aleluya. Yo le aseguro a usted y a veces Jesús está esperando, te permite terrenos, te permite lugares en tu vida, te permite personas en tu vida para probar tu nivel de integridad delante de Él que tú expresas tener. A veces nosotros somos hipócritas en el evangelio, que cualquier cosa en la vida, todas las cosas del mundo que sabemos que están mal delante de Dios, como fumar, beber, infidelidades, entre otras cosas, cualquier persona que hasta fuera del evangelio puede dejar de hacer todas esas cosas. Y usted diría: wow, pero sí, ¿verdad? Lo mismo. Yo conozco personas que son así, no beben, no fuman, son fieles a su familia, a su esposa. Y yo me pregunto: ¿y por qué no son cristianos? Y a veces nosotros también, toda la iglesia, dejamos de hacer todas esas cosas, pero lo que ellos no hacen, nosotros sí lo hacemos, que nos mantenemos en oración, que nos mantenemos en ayuno, que nos mantenemos leyendo la palabra de Dios. Pero a veces también nos engañamos a nosotros mismos. A veces nosotros no nos respetamos, nosotros mismos no nos amamos,
no nos valoramos, no nos respetamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos amamos, no nos respetamos a nosotros mismos, no nos valoramos a nosotros mismos, entonces se nos hará difícil amar a Dios, se nos hará difícil valorar a Dios, se nos hará difícil respetar a Dios. Si usted no comienza con usted mismo a respetar su cuerpo, a respetar y cumplir con sus palabras, que usted dice mañana voy a hacer esto, y si usted no lo hace, es un nivel de irresponsabilidad que usted tiene usted mismo con su propio cuerpo, con su propio nivel de pensamiento. Si usted no comienza a amarse a usted mismo, si usted no comienza a valorarte usted mismo, entonces se le hará difícil valorar y apreciar a Dios. Y Dios no se fija tanto en eso. Dios sabe que por encima de cualquier error te va a seguir amando, te va a seguir valorando, te va a seguir respetando. Pero hasta que nosotros no lleguemos al nivel de comportarnos, ni valorarnos y amarnos nosotros mismos, será muy difícil llegar a ese nivel, a respetar a Dios, a un nivel que Él claramente requiere. La Biblia dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Yo le pregunto a usted, ¿usted está guardando todos los mandamientos? Y a veces nosotros creemos que estamos guardando todos los mandamientos, pero hay un principio bíblico que dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. Pero si no lo estamos guardando, ¿usted lo ama de verdad? Entonces debemos aprender nosotros como evangélicos, como cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra, que somos luz en medio de la oscuridad del mundo. Debemos guardar los mandamientos para que esa gracia del Espíritu de Dios caiga sobre nosotros, y antes de usted llegar a un lugar, la gente pueda percibir y sentir de que de verdad usted es un cristiano de verdad, y no llegar y comenzar a comportarse de manera ilegal, que la persona pueden pensar: y de verdad tú eres cristiano. No, debemos guardar los mandamientos, claro está. Y conocemos, y también conozco, que nosotros vamos de continuo proceso de autoría en nosotros mismos, de continua transformación. Conocemos esas maneras de cualidades y características que nosotros en esos aspectos de la Biblia conocemos que debemos ir de continuo proceso, de continua transformación, de continua oración y de continua lectura y ayuno. Claramente conocemos eso, pero si usted se mantiene con la mentalidad positiva de que siempre debe vivir siéndole fiel a Dios, le aseguro que tendrás a Dios a su favor. Póngase sobre sus pies.